Buenas tardes a todos. ¿Días? No, ya tardes, ¿no? Sí, ya tardes. Tardes. 4 minutos. 4 minutos tardes. Ya tardes. 4 minutos tardes. Sí, bueno, me da mucho gusto que estén aquí. La invitación a la doctora Edna Luna a compartir esta mañana con nosotros, pues obedece a la intención de ponernos en contacto con personas que tienen práctica y han sido como muy exitosas en la obtención de recursos económicos para proyectos. Entonces, es una situación que me interesa mucho impulsar, sobre todo porque creo que nos da la oportunidad de pues tener estudiantes y contribuir a su formación, a la vez que nos ayudan y se forman en investigación, la posibilidad de tener recursos para actualizar, por ejemplo, equipos, ¿no? Que a veces las instituciones no pueden ir al ritmo que se requiere y que pues hay avances que se están dando de manera constante, y la obtención de estos recursos puede ayudar a cubrir ese rubro, ¿no? La otra, los apoyos que se tienen para poder participar en eventos y dar a conocer el trabajo, y también las ayudas que se reciben para las publicaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay un conjunto de cosas que pueden ser como muy atractivas e interesantes para quienes pues trabajamos en la investigación, y que a través de estos recursos pues, podamos dar a conocer de mejor manera nuestro trabajo. La doctora Edna Luna es doctora en educación, tiene una formación como de psicología inicial y después va a dedicar a educación, entonces es doctora en ciencias de la educación. Ella trabaja en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, ha sido coordinadora de maestría y doctorado también ahí en la UABC. Actualmente es directora de la revista electrónica de investigación educativa, la primera revista electrónica en el país dedicada a la investigación educativa, y que fue la primera en obtener el reconocimiento de CONACYT, o sea, está en el padrón de CONACYT. Insisto en ello porque fue una labor, yo creo que muy importante, y que permitió abrir como una nueva posibilidad, porque había con mucha dificultad que CONACYT en esa época en que inicia la revista la reconociera como una revista seria, etcétera, ¿no? Es decir, para CONACYT no había como criterios para juzgar la revista. Una anécdota, digamos, a cierto punto chistosa, es que CONACYT, a las revistas que reconocía como que pudieran estar como revista científica en el padrón, otorgaba una cantidad, creo 100,000 pesos, pero solamente se podían gastar en impresión, ¿no? Entonces era así como que, bueno, ¿cuál es el sentido de eso en el contexto de una revista electrónica? Pues ninguno, ¿no? Pero simplemente para mostrar que CONACYT no tenía criterios para juzgar. Y bueno, esta revista fue la primera aquí en México que logró ese reconocimiento, lo cual yo creo que es muy meritorio. Y la otra cosa que quisiera mencionar de Edna, pues que es presidenta de la Junta de Gobierno, ¿no? De la Universidad Autónoma de Baja California, la primera mujer de formar parte de la Junta y la primera mujer presidenta. Acaba de presidenta de la Junta, ¿no? De Junta de Gobierno. Acaba de pasar su primer proceso de cambio de rector, y no sé si se acuerdan, el cambio de rector anterior de la UABC fue un caso muy sonado, porque había un empate al interior de la Junta de Gobierno, y pues eso llevó a cuestiones como muy particulares y muy sonadas, ¿no? en todo México. Actualmente no se supo nada del cambio del rector, lo cual quiere decir que fue muy exitoso el procedimiento, ¿no? Y bueno, ya estuvo a cargo de una
Bueno, a mí me da mucho gusto tenerla entre nosotros, es una muy querida amiga además, muy amorosa de sus hijos, ¿no? Que también yo creo que es algo importante de mencionar, y pues los dejo. Desgraciadamente coincide con otra actividad que tengo que presidir y no pude evitar. Se va a grabar para que los que no hayan tenido oportunidad de estar, pues después tengan ocasión de verlo. Y pues me gustaría que hubiera con mucho diálogo, porque el interés efectivamente es de compartir un conocimiento y habilidades que ella ha desarrollado y que creo que a muchos de nosotros no se nos dan con esa facilidad. O sea, yo he logrado financiamientos y ha sido gracias a ella, ¿no? Esto la puedo recomendar. Muy bien. Todos mis financiamientos se los debo a ella, pero nada, no lo vaya a decir, ¿no? Bueno, pues bienvenida, de verdad mucho gusto y los dejo en muy buenas manos. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. En principio agradezco mucho al doctor Mario Rueda esta invitación, esta generosa invitación hacia mi persona para compartir sobre un tema en el cual pues yo creo que el único que me considera experta es él, porque no lo soy. Pero bueno, agradezco la generosidad de la invitación y la oportunidad, esta invaluable oportunidad de poder dialogar con ustedes. La idea es establecer pues un diálogo constructivo. Si bien es cierto, yo cuando me habla Mario y me pregunta, dije, Mario, pero yo no soy experta, o sea, yo no trabajo, no soy responsable de una oficina encargada de búsqueda de financiamiento como hay en algunas universidades, por ejemplo en el extranjero, ¿no? Hay una oficina nada más que está encargada a la búsqueda de financiamiento. Pues a mí me encantaría trabajar en una oficina así, se los confieso, pero no trabajo en una oficina así. Mi experiencia es que tengo 15 años buscando financiamiento y en estos 15 años solo la primera vez que aplicamos a una solicitud no nos aceptaron. De ahí fuera las subsiguientes nos hemos visto favorecidos con financiamiento. En 2 ocasiones hemos recibido el financiamiento más alto que otorga CONACYT al área de educación, por ejemplo. Yo cuando inicié con pensando, reflexionando qué era lo que me gustaría compartir con ustedes, pues en principio este reconocimiento de que en definitiva yo no soy una experta, mi trabajo, no me dedico a esto, o sea, yo soy una investigadora igual que ustedes, dedicada al trabajo de investigación. Y en el instituto donde yo trabajo estamos, a diferencia de lo que puede pasar en otros lugares, es muy importante buscar financiamiento. O sea, estamos muy alentados a que busquemos financiamiento. Ese es un hecho, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar la idea esta de qué les voy a presentar, quise conjugar 2 aspectos. Uno, que de mi experiencia de estos 15 años en la búsqueda de financiamiento a través de diferentes agencias, ¿qué podría yo sintetizar y comentar con ustedes? Digamos, ¿cuál es la actitud a partir de la cual yo inicio trabajando una solicitud? Y luego hice una breve encuesta a diferentes colegas, sobre todo a jóvenes investigadores, de cuáles serían sus dudas. O sea, si ellos vinieran a una sesión como esta, ¿qué les gustaría que les comentáramos, ¿no? O ¿qué les gustaría escuchar? Digamos, con la integración de estos 2 aspectos, por un lado, ¿qué sintetizaría yo de mi trabajo buscando financiamiento, de esta experiencia que tengo? Y por otro lado, ¿qué me dijeron los jóvenes que les gustaría saber? Es que armen la presentación. Si ustedes gustan, podemos hacer la siguiente dinámica. Yo hago la presentación y vamos resolviendo dudas, o dejamos todas las dudas hacia el final. En realidad, a mí, por ejemplo, ahorita la convocatoria de ciencia básica cierra el 15. O sea, hay muchos, sabemos
Digo, por ejemplo, yo tengo 2 proyectos, estoy colaborando en 2 proyectos, en uno de grupos y en otros de investigador, buscando financiamiento. Seguramente quienes estén en esto, pues ahorita están afinando muchos detalles, ¿no? A lo mejor minería. Bueno, yo parto de una premisa central, y es que las propuestas de investigación son actos de persuasión. O sea, ¿qué nos interesa persuadir a nosotros? Nos interesa, el fin es persuadir a colegas, porque los evaluadores son colegas experimentados, colegas, y uno tiene que tomar en cuenta que, o como me diría alguien alguna vez que estábamos apelando a lo del SNI, decía, bueno, tú tienes que hablarle a gente que es muy inteligente, tan inteligente como tú o más inteligente que tú y que tiene mucha experiencia. Entonces, uno tiene que ver a los colegas, a los que va a persuadir, como gente experimentada en el tema. ¿Sí? ¿Y de qué los vamos a persuadir? Los vamos a persuadir de que nuestra propuesta reúne requisitos, porque todos los proyectos te piden una serie de requisitos que van, ahorita los voy a desglosar un poco, desde requisitos de formato, requisitos formales, fundamentalmente, que reúne requisitos y reúne los méritos para ser financiado. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué sugiero hacer? Pues tomar la propuesta como un acto de persuasión en donde yo demuestro que cumplo con los requisitos que la convocatoria está señalando, pero además tengo méritos, mi propuesta tiene méritos de originalidad y de relevancia, que son fundamentalmente lo que se están valorando en una propuesta. Digamos, partiendo de esta primera premisa de trabajo, yo armé la presentación está armada en estas secciones. Por un lado, el perfil del aspirante, que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Los organismos financiadores, los criterios de evaluación implícitos y explícitos, los compromisos adquiridos y algunas consideraciones finales. Digamos, esta es la secuencia que yo voy a seguir en la presentación. La primera pregunta que nosotros tendríamos que hacer al aplicar a una solicitud es, y esta fue la primera pregunta que surgió en esta encuesta que hice: ¿existen convocatorias dirigidas a distintos niveles de consolidación del investigador? Y la respuesta es sí. Hay convocatorias que están dirigidas a distintos niveles de consolidación. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos tendríamos que responder es: ¿a qué puedo aspirar? O sea, en función del nivel de consolidación que yo tenga como investigador, ¿a qué puedo aspirar? Esa es la primera pregunta que nos tendríamos que responder. Por ejemplo, si tomamos la convocatoria de ciencia básica, a mí me sugirió Mario que me concentrara en lo de CONACYT. Si tomamos la convocatoria de ciencia básica actual que está vigente, esta que cierra el 15 de marzo, tenemos que hay tres rubros. Hay apoyo a iniciativas de joven investigador, hay apoyos a iniciativas de profesor investigador y hay apoyos a iniciativas presentadas por grupos de investigación. Hay un rubro que se está especificando a quién se considera como joven investigador. Generalmente en muchas ponen un límite de edad, o está también dado por, digamos, los años de experiencia que se tengan. Y están los apoyos, o digamos, ¿qué tanto tiempo hace que salió del doctorado y que egresó, etcétera? Eso juega un papel importante. Entonces, digamos, este es el punto. Apoyos a iniciativas de profesor investigador hace explícito ser consolidado, pero no lo subraya. Entonces, no necesariamente tendrías que ser un investigador consolidado. Sin embargo, apoyo a iniciativas presentadas por grupos de investigación hace explícito y pone en negritas que el responsable técnico deberá de ser un profesor investigador consolidado. Entonces, por ejemplo, esta iniciativa de apoyo
a iniciativas de grupos, tendría que ser presentada, en mi opinión, por alguien que se considere consolidado. ¿Y cómo considera consolidado CONACYT? Esa sería la pregunta, ¿no? Se considera en función de la formación que se tenga de recursos humanos, que uno pueda demostrar formación de recursos humanos en el grado de maestría y de doctorado, y que tenga un reconocimiento en el campo. No necesariamente que seas SNI 2 ni SNI 3. O sea, muchos pensarían que el nivel de consolidación está dado por si eres SNI 2 o SNI 3. Yo creo que no. O sea, en términos de lo que está señalando, CONACYT está fundamentalmente en términos de si tienes experiencia en formación de recursos humanos, doctorados y maestrías, y qué tan reconocido eres, qué tanta publicación, qué tanta producción tienes en el área de tu especialidad. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta aquí antes de que sigamos en relación a este punto. Aquí también es importante a qué decido yo aplicar en función de qué quiero. Por ejemplo, digamos, si yo no estoy dispuesta o no tengo condiciones, porque también la convocatoria depende el rubro que te da. Apoyo a iniciativas de profesor investigador apoya hasta 1.500.000 y apoyos, iniciativas presentadas por grupos de investigación apoya hasta 3 millones. ¿Sí? Y creo que la de joven investigador apoya hasta 1 millón. La cantidad determina. Por ejemplo, nosotros, yo les decía, en este momento yo estoy colaborando en 2 proyectos. Y en el primero que vamos a manejar en la UABC, mi colega estaba muy interesada por grupos de investigación y yo como que la visualicé y le dije, pero ya te fijaste todo el entramado de trámites que tienes que ver para la gestión de los recursos, etcétera, etcétera. ¿Tienes el apoyo administrativo suficiente y necesario para que no te coma todo eso? ¿Cuánto le vas a repartir a los otros grupos? O sea, hay muchas preguntas que te tienes que responder antes de decidir solo por el dinero. Sí, eso es importante. Entonces ella dijo, no, pues con la de 1,5 millones y nos repartimos. Le dije, pregúntales a tus, porque igual en toda tienes que tener un grupo que te apoye, ¿cuánto vas a repartir de ese 1,5 millones que esperan los otros, ¿no? ¿Cuánto estás repartiendo? Entonces, este es muy importante cuando tú dices a qué convocatoria le ingreso, es en función de a qué puedo aspirar y qué condiciones tengo de infraestructura para soportar un proyecto de qué naturaleza. Bueno, vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son los principales organismos financiadores? Aquí este es un punto de lo que está señalando, de las preguntas que me hicieron, ¿no? Los principales organismos nacionales e internacionales que pueden acceder los jóvenes investigadores para financiar proyectos, y si los financiamientos varían con respecto a la zona geográfica o tipo de institución. Bueno, en este momento voy a empezar contestando la segunda pregunta. Los financiamientos sí varían con respecto a la zona geográfica o al tipo de institución. Hay financiamientos a los cuales uno puede acceder dependiendo de la zona en donde vive. Y, por ejemplo, todo lo que son a partir de lo del PROMEP, que solo es para las universidades estatales, pues no aplica para la UNAM, ¿no? Y PROMEP tiene financiamientos muy interesantes y muy accesibles. Entonces, bueno, ante esta circunstancia y por el lugar en donde estamos situados, Mario me sugirió que me concentrara en CONACYT. O sea, en este momento es sorprendente, porque CONACYT concentra, es la gran agencia que concentra todos los financiamientos gubernamentales. Estas son solamente las convocatorias anunciadas en el portal de CONACYT. Está CEP-CONACYT, Fondo Sectorial de Investigación para la Educación. Está el de Ciencia Básica, que es la que está abierta ahorita.
La convocatoria de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, ese solo aplica para el Distrito Federal. La convocatoria de la Subsecretaría de Educación Básica, por ejemplo, yo tengo ahorita un proyecto vigente de esta convocatoria, que apenas acabo de firmar. La convocatoria de investigación para la educación indígena e intercultural, si alguien trabaja este tema, pues esta es la convocatoria que le viene bien. Si yo estoy teniendo un proyecto que tiene que ver con educación básica, la mejor convocatoria que me viene es esta. O sea, también depende del tema la convocatoria que elijo. ¿Sí? O sea, uno cuando busca financiamiento, pues buscas en función del tema donde te puede aplicar mejor, donde encaja mejor. Es que ese es el punto. Uno trabaja con la intención de, en Ensenada decimos, pegarle al indicador, ¿no? O sea, lo que vas haciendo es pegarle al indicador y en donde ya hay convocatorias en las cuales encajas con mucha facilidad. Yo, por ejemplo, en esta, de hecho traigo un ejemplo de esta. Yo tenía una tesis de doctorado, estoy dirigiendo una tesis de doctorado de un estudiante que su proyecto tiene que ver con diseñar una estrategia de evaluación para preescolar. En preescolar no hay investigación, no hay nada. Él es de los pocos en el país que está haciendo eso. Sale esta convocatoria, pues no era para diseñar estrategias de evaluación. Entonces nosotros ajustamos el proyecto para pegarle a la convocatoria y nos lo financiaron completito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que yo busco en dónde encaja mejor mi tema y si no encaja exactamente lo que quiero hacer, pues puedo hacer un ajuste que me permita tener ese financiamiento que es muy importante. Por ejemplo, este es un tesista que tiene 450,000 pesos para hacer su tesis de doctorado. Maravilloso, ¿no? Si alguien está trabajando en convocatoria de investigación en juventud o en cuestión de jóvenes, pues yo le pegaría a esa. O sea, ¿qué es a lo que voy? Y su cuenta de investigación para evaluación de la educación, esa es otra convocatoria. Yo intenté meter un proyecto ahí, no les gustó lo que presenté, pues no lo pasaron, no importa. Investigación acerca de la violencia de género, investigaciones con enfoques de género. Pues todos quien trabaja en género, pues estarían siguiendo naturalmente esta convocatoria. ¿Por qué? Porque encaja de manera muy coherente. Y aquí están las otras. Está el Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social, para quien trabaje ese tema. El Fondo Sectorial de Investigación del INEGI, para todos los que trabajen en cuestiones de estadística, por ejemplo, esa sería la convocatoria. Fondo Sectorial de Investigación en Desarrollo de Mujeres. Y el Fondo Sectorial de Investigación Infraestructura Educativa, para quienes estén... Yo ahorita estoy evalué ayer en estos 3 proyectos de infraestructura educativa, que se financian millones. Bueno, estos son los fondos sectoriales. Además, CONACYT tiene los fondos mixtos, que son los fondos que saca CONACYT con los gobiernos del Estado, en donde solo aplica para los gobiernos del Estado. Como ustedes vieron, pues aquí hay en este fondo sectorial, el Distrito Federal está dentro de los fondos sectoriales. Por ejemplo, el gobierno de Baja California está dentro de los fondos mixtos, los proyectos que apoya fundamentalmente el gobierno, para hacer cuestiones que le interesan al gobierno de Baja California. Bueno, la intención aquí es señalar que convocatorias hay muchas y que al elegir la convocatoria, además de tener presente mi perfil de investigador, la infraestructura que yo tengo para realizar investigación, es en cuál me acomodo mejor, cuál viene mejor para mí. Y aunque no se ajuste completamente mi tema o lo que a mí me interesa, pues puedo hacer cierto ajuste que permita pegarle al indicador. Ana, Sí. una pregunta. Yo vi también que había una convocatoria para organización de redes. Ah, sí, Ese cumple. pero esa está complicadísima. Y se cumple también el día 15. Pero las redes son específicas, ¿no? ¿Perdón? Son redes por temas muy específicos, creo Sí. que de ciencias naturales. Sí, exactas, sí, sí. ¿no? Sí. A mí me mandaron la de redes porque un colega quería que le entráramos una red y está verdaderamente complicado.
como tipo proyectos alfa, está de ese tipo. O sea, yo lo que digo es, pues si estás pensando en algo de redes, como tipo redes, pues a la de grupos de investigación, pues son 3 millones, está tranquilo, realmente yo acabo, o sea, bueno, ahorita después veríamos qué se requiere, pero esa está mucho más tranquila, mucho más manejable, ¿no? Pues todo para el año que viene, ¿verdad? Porque están en vencimiento. Sí. El día 15. El día 15 se vence. Pues aquí está. Bueno, los criterios de evaluación implícitos y explícitos. Aquí, pues estas son, como ustedes ven, el cúmulo de preguntas que yo junté, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que de manera recurrente se evalúan en las convocatorias? ¿Es necesario que el joven investigador cuente con un mentor aval para hacerse merecedor del financiamiento? El rigor y los criterios de evaluación varían con base en el nivel de consolidación del investigador que somete el proyecto o con base en el área del conocimiento a la que pertenece. ¿Es necesario pertenecer al SNI para poder acceder al financiamiento? ¿Existen diferencias entre los requerimientos para proyectos de ciencia básica y proyectos de ciencia aplicada o entre áreas del conocimiento? ¿Qué se valora más, la relevancia académica del proyecto propuesto o su pertinencia e impacto socioeconómico? Es decir, que responda a las necesidades del país y de la región. Digamos, estas son las preguntas que a mí me llegaron y que yo consideré interesantes, ¿no? O sea, interesantes comentar. Pues de entrada, pues igual aquí se estaba diciendo, ¿no? ¿Es necesario pertenecer al SNI para poder acceder al financiamiento? No, no requiere ser SNI para acceder al financiamiento. Yo conozco, tengo amigas y amigos que han tenido proyectos con una muy buena cantidad, con muy buen dinero, sin ser SNI, o sea, de más de $1 millón de pesos. ¿Es necesario que el joven investigador cuente con un mentor aval? Pues no, definitivamente no. O sea, eso es como algo, ese es un mito, ¿no? O sea, yo creo que uno tendría que romper con mitos. A mí me parece que las convocatorias del joven investigador, si yo fuera una joven investigadora, cosa que no lo soy, pues lo que intentaría hacer es persuadir de que soy alguien que merece ser financiado, que prometo, no que soy. No soy un investigador considerado, prometo. ¿Cómo prometo? Pues prometes porque tienes un doctorado, porque sacaste una publicación, porque tienes un trabajo. Y no te complicas la vida en hacerte ver como consolidado cuando no lo eres, ¿no? O sea, ese es un error, un grave error. Bueno, ¿qué diríamos aquí? Vamos intentando respondiendo esas preguntas, vamos viendo los criterios de evaluación implícitos y explícitos. Yo creo que un primer punto es cumplir con todos los requerimientos formales. O sea, ¿por qué? Porque los proyectos se evalúan por rondas. Y hay una primera ronda que evalúa solo el cumplimiento formal. Y lo que es terrible es que tu proyecto se elimine en la primera ronda. Eso es espantoso. O sea, todo el trabajo que hiciste no sirvió de nada solo porque excede de 25 cuartillas. O porque no está en la letra que te lo están pidiendo, o porque no está en 12 puntos, o porque no metiste una carta de que dice que tal. Entonces, yo creo que la primera lección, el primer punto que es central es cumplir con todos los requisitos formales que está pidiendo la convocatoria. Acuérdense, es pegarle al indicador. ¿Cómo le pegas al indicador? Pues en principio cumpliendo los requisitos formales para que esto te haga posible pasar a la siguiente ronda. Es como los proyectos de investigación, es como los artículos, ¿no? O sea, en el dictamen de los artículos hay un primer dictamen que es de escritorio. Esto es de escritorio. Esta evaluación no la van a hacer los colegas, la hacen los analistas de CONACYT. Entonces uno lo que espera es pasar de esa primera ronda, ¿verdad?
Entonces, constancias que acrediten algún aspecto que está solicitando la convocatoria en particular y las cuestiones de formato, y yo solo para poner un ejemplo de las cuestiones de formato, pues les estoy poniendo eso que copié tal cual de la convocatoria de ciencia básica que está ahorita. Tener presente que la evaluación de los proyectos se realiza por rondas. En la primera se revisa el cumplimiento de los criterios de forma y en la segunda se evalúa de acuerdo a un formato por dimensiones e indicadores. O sea, todo proyecto de investigación se evalúa de acuerdo a un formato que tiene dimensiones e indicadores. Entonces es muy importante intentar cumplir todo, porque uno dice, ¿tiene asociados estudiantes de investigación? Pues ¿lo cumple? ¿Lo tiene o no lo tiene? Si no lo tienes, pues ya tienes un puntaje menos, y aquí es por puntajes. O sea, tú estás intentando cumplir con todos para tener el mayor puntaje, y si por alguna casualidad digamos, no tienes un estudiante en ese momento y no lo estás poniendo, ya tienes, no sé, un porcentaje importante, porque además para CONACYT es muy importante que en los proyectos haya asociados estudiantes. Deben de tener un peso, no sé el peso que tengan, pero tienen un peso muy importante. Entonces, aunque en ese momento no tengas un estudiante, pues el que está a punto de salir lo pones y te comprometes a que vas a tener un estudiante. ¿Sí? Bueno. Procurar cumplir con todos los requisitos, apartados y recomendaciones. ¿Qué estoy diciendo aquí? Pues es justo lo que estoy señalando ahorita. Hay los requisitos, están los apartados, ahorita los vamos a ver, y las recomendaciones. ¿Sí? Se recomienda que... ya estoy. Sí, perdón. Por el caso de los estudiantes, ¿son tesistas o nada más son estudiantes? Tesistas. Tesistas. Sí, porque creo que el tema básico es formación de recursos humanos, ¿no? Así es. El principal indicador para la formación. Gracias. ¿Se puede poner estudiantes tesistas en dos proyectos que concursen en convocatorias distintas? O sea, mira, o sea, la verdad, no hay o sea, digo, yo no lo haría, pero las bases no se cruzan. O sea, pero el punto es que hay de que te cachen haciendo así. Sí, dictaminado que estén las dos. O sea, acuérdate que la comunidad es muy pequeña. O sea, la comunidad, quiere decir, por eso yo decía, ustedes piensen que hablan a una comunidad de colegas y la comunidad es muy pequeña. Entonces tú tienes que persuadir, y dentro del acto de persuasión está la credibilidad, la honestidad, porque hay de uno que te agarre haciendo, pues yo digo que mejor no. Bueno, yo quiero enseñar, decirles aquí, atender y responder de forma precisa y explícita los términos de referencia y las demandas específicas. O sea, cada convocatoria tiene sus términos de referencia y tiene demandas específicas. Yo aquí les estoy señalando lo de ciencia básica. Por ejemplo, dejar explícita la originalidad y relevancia científica de la propuesta, así como su contribución a la generación de conocimiento científico básico. Aunque es válido deseable el que se vislumbre y considere que que algunas cosas van a ser aplicadas. Pero aquí te está diciendo, aquí hay una recomendación particular, es dejar explícita la originalidad y relevancia en la generación de conocimiento científico. Contener consideraciones sobre los posibles mecanismos de aprobación social del conocimiento, indicar claramente el impacto de la propuesta en la formación de recursos humanos de alto nivel. Aquí está diciendo, en esto que son los términos de referencia, te está diciendo que dejes explícito el impacto en la formación de recursos humanos de alto nivel. Ahí sean cuántos tesistas están asociados a la propuesta, ¿verdad? Y aquí yo les tengo un ejemplo que me permití traer de un proyecto que a nosotros nos financiaron. Por ejemplo, dice, por eso yo digo, se hace explícito, no se deja que el otro lo lea entre líneas, ¿verdad? Dice,
La relevancia de este estudio radica en la búsqueda de la resignificación de la docencia en un contexto donde las estructuras de incentivos han colocado a la investigación como modelo a seguir. Es original, estoy diciendo la relevancia, y le estoy diciendo, es original por esto, por esto y por esto. Es original porque coloca como escenario fundamental el contexto institucional en el que se desarrolla la función docente, para, de esta manera, indagar los factores institucionales, políticas, condiciones y prácticas de gestión involucrados en el logro de metas que atienden la calidad de la enseñanza, el mejoramiento del ambiente y de las condiciones de aprendizaje que trascienden el ámbito de las acciones al interior de las aulas. Y ahí va. La naturaleza comprensiva del estudio incluye los factores institucionales vinculados a la función docente. Por lo tanto, el diseño de investigación abarca no solo la evaluación de los docentes, sino la evaluación de los programas y de las políticas en torno a la docencia. Además, el estudio comparativo de las condiciones de algunas instituciones iberoamericanas podrá completar el panorama del papel de la docencia en las universidades actuales. Digamos, este es un ejemplo en el cual nosotros estamos respondiendo de manera explícita a los términos de referencia. No dejamos duda a por qué es relevante, queremos que el colega lo vea relevante desde nuestra óptica y lo vea original desde nuestra óptica, ¿verdad? Ahí está el acto de persuasión. En ese texto que nos presentas al final está tomada alguna demanda específica. No, la de ciencia básica no atiende demandas específicas. Este es ciencia básica. Ahí les voy a enseñar uno de la SEP de educación básica que responde a demandas específicas. Ahí vamos. Convocatoria de investigación en educación básica. Este es otro, el que les digo que es de la tesis de mi estudiante. Demandas específicas que se pretenden atender. El presente proyecto se ubica en el área 2, transformación e innovación de la gestión escolar. Tema 4, transformación de la supervisión escolar. Se pretende atender esta demanda mediante el desarrollo de una estrategia de evaluación formativa para los docentes de educación preescolar, misma que será aplicada, utilizada por las supervisoras y los ATPs de este nivel educativo. La estrategia consiste en desarrollar un instrumento para evaluar la práctica pedagógica mediante observación in situ. Además, se genera el perfil de competencias docentes, parámetros e indicadores validados al currículo de educación preescolar, lo cual puede ser utilizado por las supervisoras y ATPs como referencia básica para guiar su ejercicio profesional de supervisión. Entonces, ahí yo no estoy tampoco dejando ninguna duda. Estoy diciendo, nosotros atendemos esta demanda y la estamos atendiendo de esta manera. Léanla como nosotros la estamos viendo. Otro acto de persuasión. Muchas veces uno piensa que el tema de uno es tan importante que cualquiera lo va a entender, pero aquí no es así, porque no necesariamente te va a tocar un evaluador que es experto de tu tema, es un investigador. Entonces tú le tienes que decir lo que quieres que sepa, lo que quieres que lea. Por eso es que yo digo, no dejar dudas ni implícitos. Muy bien. Desarrollar cada rubro de la propuesta, dejar claro que uno es experto o experta en el tema. Ahí sí es empoderarse uno. O sea, digo, uno se la tiene que creer, ¿no? Porque para poder, se tiene uno que creer que es un experto, que sabe en términos de teoría y en términos de método, aunque seas joven y acabes de salir del doctorado. O sea, como cuando te dicen, cuando vas a presentar tu tesis, nadie sabe más que tú. Eso es lo que tienes que tener presente. Aquí es lo mismo. Yo voy a hablar con otros y lo que les voy a decir es, mira, yo sí tengo algo muy importante que aportar al campo. ¿Por qué? Porque tengo un conocimiento de cuál es el estatus del campo y tengo una aportación que para que yo la pueda desarrollar merece ser financiada. Todas las propuestas tienen características generales que son antecedentes, hipótesis. Si no aplican las hipótesis, pues supuestos, pero no dejo el rubro suelto. ¿Verdad? Si mi estudio es totalmente cualitativo y no aplican las hipótesis, le pongo guión supuestos. Los supuestos de este trabajo son tales, tales, tales.
objetivo general y específicos, metas, metodología, programa de actividades. Por ejemplo, dependiendo de la convocatoria, pues hay convocatorias muy generosas, que es como esta que les digo de ciencia básica, pues son 450,000 pesos para un año, entonces son 2 etapas. Y las de ciencia básica son a 3 años, entonces son 3 etapas anuales. Aquí yo creo que entra una parte que es muy importante, o interesante y frustrante. Y es que uno tiene que lidiar, porque esa es la palabra, lidiar con la plataforma. Y tienes que conocer la plataforma. Pues yo trabajo de 2 maneras. Yo soy muy obsesiva, entonces a mí me gusta conocer la plataforma, pero siempre tengo a mis estudiantes que me apoyan. Pero yo les digo a mis estudiantes qué hacer. Bueno, digamos, si puede haber alguien que igual tenga el apoyo de alguien que le ayuda con la plataforma, pero lo que es muy importante es que uno sepa, si quieres que te impriman, o sea, yo imprimo en hojas recicladas todos los manuales, todos los términos de referencias, toda la convocatoria. Por ejemplo, aquí traigo de las últimas, ¿no? O sea, aquí está. Aquí está. Yo las imprimo y las leo, y luego veo qué me pide la plataforma, porque una cosa es lo que te pide en el papel y otra cosa es lo que te está pidiendo la plataforma. Entonces, es muy importante tener claro qué te pide la convocatoria y qué te está pidiendo la plataforma. Entonces, lo primero que yo hago es entrar o sea, ya que van ustedes, ya que decidieron entrar al someter, es registrar el título. Registras el título y con el registro del título te dan un número y entonces te permite ver la plataforma y saber exactamente qué te está pidiendo, ¿verdad? Y entonces yo ya sé qué tengo que trabajar, y trabajamos, por lo menos en mi caso, yo trabajo primero el documento en Word, de acuerdo con lo que pide la convocatoria, y luego armo lo que pide la plataforma. Pero acuérdense ustedes que lo que pide la plataforma es muy importante, porque uno en principio solo lee, bueno, no solo lee, lo primero que uno lee, y los evaluadores, es lo que está en la plataforma. Sí, claro. Las evaluaciones se hacen en línea, y luego a veces no se abren los archivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la plataforma. Entonces, yo por ejemplo, ayer o antier que estaba trabajando con alguien, todavía no registraban. Yo decía, pero ¿cómo es posible que no hayas registrado? Lo primero, registrar en la plataforma. Es que lo primero que tienes que hacer es registrar en la plataforma, para saber exactamente qué te está pidiendo. Porque la plataforma te pide acotado al número de palabras o caracteres. Te pide, por ejemplo, el objetivo máximo en tantos caracteres, la justificación máximo en tantos caracteres, las hipótesis, los antecedentes, tal, el máximo en tantos caracteres. Y luego te piden una serie de detalles de los colegas que no te los vas a tener a la mano, en qué área está registrado, en qué es su área, en qué es su disciplina, qué esto, o sea, no es un trabajo que se haga en una sentada. No es solo armar el proyecto, o sea, armas el proyecto, pero a la par trabajas con el llenado de todo lo que es el requisito, y este requisito está en la plataforma. Entonces yo por eso digo, el día que ustedes deciden someter un proyecto, defino el título para poderlo registrar. Lo registro y ya con eso sé que me va a pedir la plataforma. Y copio, hago un copy-paste de lo que está pidiendo la plataforma y lo tengo aquí para irlo llenando, porque además la plataforma se resetea cada determinado tiempo. O sea, se cierra si no la vas guardando, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que nadie te lo dice, que solo los que hemos batallado con esto lo sabemos. Mi recomendación es esa: registrar, saber qué te está pidiendo la plataforma, pedir con tiempo todos los datos de los colegas, de los colaboradores, etcétera, y empezar a trabajar el documento extenso. Uno normalmente lo que hace es trabajar el documento en extenso. Le metes mucho ahí y dejas de lado la plataforma, y yo creo que es paralelo. Es un trabajo paralelo.
Y es muy importante, bueno, mi recomendación es nunca cerrar en vísperas, ¿no? O sea, a mí me tocó, la primera vez que nosotros metimos, no, de veras, yo tengo un amigo que se estuvo toda la noche intentando cerrar, pero toda la noche, o sea, mínimo un par de días antes, o no puedes, porque el sistema se te satura, se te congestiona, ¿no? Y luego hay diferencias de horarios y está todo el país llenando y cosas así. Otro punto central sería, a mí me dijeron que solo hablara media hora y ya llevo más de media hora. No, no, sigue. No tenemos. El equipo de trabajo. Yo, en mi opinión, el equipo de trabajo debería de armarse, bueno, no solo con gente que nos cae bien, sino con grupos de colegas que se complementan, porque uno argumenta qué hace cada quien, ¿verdad? Entonces acuérdense ustedes que aquí está muy asociado a la complementariedad de los grupos de investigación, ¿sí? Entonces, sí es prudente cuidar al grupo de trabajo en términos de ver la complementariedad del equipo. Y siempre tener estudiantes de posgrado asociados, tesistas de posgrado. En su caso, grupo de trabajo e instituciones participantes e integrantes. Bueno, aquí está, ¿no? Por ejemplo, nosotros metimos el de ciencia básica en uno de investigador y tenemos un grupo bueno, está el grupo de la UABC, un grupo de aquí de Flaxo, un grupo de Argentina y un grupo de Barcelona, aunque en la convocatoria de grupos de investigación, de investigador. Y luego en el de grupos, pues también tienes un grupo en Baja California, un grupo en la UNAM, un grupo en Canadá y otro grupo en, no me acuerdo dónde, en la Ibero, creo. Entonces aquí el equipo es esta complementariedad, porque además uno justifica qué hace cada quien, ¿no? Qué hace a la luz del proyecto en su conjunto. Bueno, a mí me gusta, digamos, en términos de cuando se trabaja por equipo, dejar claro, bueno, aquí vienen. Al final vamos a hablar de los puntos. El presupuesto, ese es un arte, armar el presupuesto. Yo creo que el presupuesto debe de ser equilibrado y apegado a la realidad, no inflado ni desproporcionado. Esto va en contra de las prácticas añejas de que hay que inflar los presupuestos. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque lo primero es que a ti te preguntan ¿es razonable ese presupuesto? Miren, yo he rechazado propuestas simplemente porque el presupuesto es de lo más descabellado. Y uno que ya es como muy colmilludo en el asunto, dices, nah, estos están buscando sobresueldo. Esto está... así no va. Por ahí. Yo la verdad hay que ver muy bien los rubros que se apoyan y armar un presupuesto, digamos, si tú piensas que te lo van a apoyar para el año que entra, pues en términos de la inflación, no sé cuál sea, pero no inflado ni desproporcionado. Esa es mi sugerencia, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice, presupuesto global, gasto de inversión y gasto corriente debidamente justificados. Nota, el gasto de inversión no debe de ser mayor al 10%, pues ahí obviamente no mayor al 10% del presupuesto total de la propuesta. En caso de que el gasto de inversión sea mayor al 10% del presupuesto total, la propuesta podría ser cancelada. Fíjense, por un error simplemente de calcular mal, ya llegaste hasta ahí y ya te van a cancelar la propuesta. Gasto de inversión es todo lo que es inventariado. Equipo. Y el gasto corriente es todo lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto. Pero yo acabo de encontrar justo, y hace ratito le decía a Mario, pero fíjate Mario, que esta propuesta ahorita está dando ayudantes, o sea, tiene además ayudantes, que no es ni gasto de inversión ni gasto corriente.
No son becas. No son becas. Eso es una maravilla. Son Son salarios. Salarios. Claro. Entonces, para aquellos que andamos en búsqueda de un ayudante, pues le presupuestas un ayudante que no es un becario. Esta de ciencia básica te lo dan. En aquellas que no puedes poner a tus becarios, puedes poner en gasto corriente a tus becarios. Claro, lo que pasa es que cuando pones como becarios, ahí esa es una trampa. Digo, aquí hay un, no hay una trampa, aquí hay un tip. El tip es que, o sea, becarios, o sea, CONACYT no acepta que se beque a estudiantes que ya están siendo becados por CONACYT. Pero si tú pones como trabajo de campo, si pones... ¿A tu becario? Pues, yo no sé, o sea, se supone que alguien que tiene beca de CONACYT no puede. Entonces, por eso es que digo, puedes poner trabajo de campo, pero no son los becarios. No son los becarios. Entonces lo que solicitas en realidad es salario para el trabajo de campo. Sí. Pero ya hay un rubro específico para salario. Pues ponlo de como sea, ¿no? Digo, bueno, es que eso también está... A ver, perdón. Disculpa que voy a lo concreto. O sea, uno logró formar un equipo de dos investigadores con un corresponsable. Tiene, que cuesta bastante, por no decirlo de otra manera, 2 tesistas. Tiene 2 asistentes que hay que formarlo, hay que capacitarlo, hay que enseñarle un montón de cosas, hay que dedicarle tiempo. Y va a trabajo de campo, o como sea, ¿tiene que capacitar a otras personas distintas? Esa es mi pregunta, o sea... Bueno, aquí está, mira. Eso es muy difícil, o sea... Claro, aquí te está diciendo, asistentes, por ejemplo, yo les voy a decir, digo, yo no sé cómo funciona aquí en el ISUE, pero puedo decir que cómo le hacemos nosotros en IDE, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un rubro, que es el que yo no conocía, aquí está, asistentes de proyectos, porque yo le acabo de decir a mi amiga ayer, le dije, oye, mete asistente de proyectos, porque ella me dijo, te presupuestamos 825,000, tanto para gasto corriente y tanto para gasto de inversión. Dije, no, de mi gasto corriente ponme 250,000 a asistente de proyectos. Entonces yo me presupuesté un ayudante de medio tiempo de 6,000 pesos mensuales. Y yo fui y pregunté al administrador, ¿aquí cuánto se le paga a los asistentes? Entonces ya me dijeron, si es de maestría, el sueldo, o sea, que son las contrataciones que se hace a los egresados de la maestría, pues oscila entre 6,000 y 12,000 pesos. Sí, perdón si planteo una confusión. Entiendo que lo que estás planteando es las convocatorias de ciencia básica, de CEP CONACYT, y ahora nos hablas de tu institución. Bueno, pero lo que pasa es que, digamos... ¿Te refieres a la administración del dinero? A la administración del dinero, a lo que voy, permíteme. Es que cuando él me pregunta, ¿y de cuánto se paga? Bueno, ¿cuánto se estila pagar? Sí. Es que no puede, cuando yo estoy diciendo un presupuesto que no puede ser inflado ni desproporcionado, entonces yo voy a mi institución y le pregunto, ¿cuánto se estila pagar a los ayudantes? ¿Cuánto es razonable? ¿No? No sé qué pasa en el... Bueno, los criterios son nacionales, es decir, en todas partes generalmente uno se tiene que ajustar a los salarios de la institución. A lo que también la institución no te vaya a castigar, ¿no? No te vaya a decir la institución, no, pues eso no procede, aquí no pasa eso, porque cada institución tiene sus políticas particulares de administración de recursos. Gracias. El manual de administración de proyectos ya tiene fijos los montos para si es de licenciatura, de maestría, de doctorado. En becarios. Exactamente. Estos son Estos son equivalentes. Porque también hay otro rubro que es participante, asistente, ayudante. Entonces ahí hay una confusión todavía en los términos, pero creo que el manual de proyectos ya tiene... Bueno, yo lo que digo es, obviamente tienes que revisar el manual y tendrías que justificar qué es lo que te conviene tener, pero yo creo que un punto que conviene con los proyectos es el tener la posibilidad de
gente que te apoye a hacer el trabajo de investigación, ¿no? Para ellos son los recursos. Sí, sí. Sí, otra pregunta, lo que decías con los que ya tienen la beca CONACYT de doctorado o maestría, eso se me hace interesante porque yo creo que esa beca está condicionada a que tú te dedicas tiempo completo a tus estudios y te permite solamente, creo que hasta 8 horas de trabajo en investigación o docencia. Entonces, ¿cómo puedes contratar dentro del proyecto a alguien como asistente de investigación medio tiempo si es... No, lo que yo digo, estos son egresados. No, yo estoy hablando de los egresados. Hay un evaluador para egresados. Pero también hablaste de los tesistas asociados, los que tienen que ser de posgrado. Casi todos van a ser los que están aquí con beca CONACYT. Entonces, ¿cómo se incorporan sin que haya un castigo por parte A ver, no. O sea, sí hay que revisar el manual, pero el asunto es, digamos, que el proyecto te exige tener estudiantes asociados. Entonces, ¿cuáles son esos estudiantes asociados? Pues pueden ser estudiantes, bueno, son estudiantes a los que alguien del equipo les está dirigiendo la tesis. Aunque no necesariamente que ellos cobren por apoyar, simplemente que estén vinculados con el proyecto. Claro. Sí. ¿Se aclaró la confusión? Bueno. Aquí están los compromisos, que es otro punto que es muy importante. Pues yo creo que hay dos compromisos que son fundamentales. Las publicaciones en revistas indizadas, y yo creo que por proyecto por lo menos 1 por año, y la formación de recursos humanos, que son tesistas de grado. Un artículo por año. Pero por investigador, por cabeza. Por investigación. Por proyecto. Es que yo creo que ahí depende. Mira, es que lo que tú preguntas es muy interesante. Si te apoyan 3 años, por lo menos debería haber un artículo por año del proyecto. Cómo hagas la distribución del trabajo es otra cosa. Y los tesistas pues debe de haber. Aquí hay un punto que también es una situación que es muy clara. Fíjate, nosotros acabamos de cerrar, no quiero hacer o sea, uno compromete 1 por año con la clara conciencia de que no necesariamente va a ser un artículo derivado estrictamente del proyecto, porque no alcanzas a tener. No alcanzas a tener. Entonces No se puede prometer por, digamos, 3 años. O sea, tú tienes 3 años, ¿verdad? Claro, tienes 3 años, pero dices, yo me comprometo a 3 artículos, pero no especifico. No especificas cuánto, entonces ¿no? puedo entregar, digamos, uno el segundo y 2 el tercero, porque el primero estoy en trabajo de campo y Claro, simplemente claro. no tengo la información. Claro, Se puede hacer eso. Es así. Lo que te propones es 1 por año, el primer año. El primer año no hay nada. Miren, nosotros acabamos de cerrar un proyecto de redes, de cuerpos académicos del PROMEC. Esto es otra cosa. Y yo les insistía, los artículos. Estaban terminando los artículos casi al terminar el semestre, el proyecto. Y el portal te pedía solamente artículos aceptados. Aceptado. O sea que lo que enviaste no cuenta. Pues no. No, pero no tiene que estar publicado, basta con que esté aceptado. Claro. Pero ahí ya es un nivel intermedio. Pero aquí el punto clave es el manejo del tiempo que tenemos que tener. Sí. Claro. Por eso es importante tanto el número como el momento donde los prometes. Y ahí respondo a la pregunta del compañero de hasta atrás. ¿Cómo te llamas? Fabio. ¿Qué comprometes? Pues o sea, yo creo que se compromete de acuerdo al equipo, pues. O sea, si el grupo te da para que comprometer un artículo por grupo, pues qué bueno, pero si el grupo no te da para eso. Entonces,
tener claro que lo que estás comprometiendo y que los tiempos son muy importantes, ¿no? O sea, al año y medio pues ya tienes que estar sometiendo artículos, productos. Sí, con relación a este tema, yo me hago una pregunta, y bueno, te la planteo aquí por experiencia, es que en el ámbito de las ciencias naturales, biológicas, físicas, etc., para no llamarles exactas o duras, porque pues, también son referudas las sociales, se ha querido imponer, no sé si ya se aceptó, el criterio de papers, que a lo mejor funciona bien en psicología, digamos que está un poco cercana, pero en ciencias sociales esta práctica no es común, de escribir papers de 3 cuartillas, 5 cuartillas, y además firmada por 5 o 10 autores, como ciencias exactas, ¿no? A mí me parece que esto pues plantea una confrontación de conceptos de productividad, ¿no? En cuanto a las publicaciones. ¿Hasta dónde se ha avanzado o ya se acordó que nosotros también debemos publicar papers? Porque entonces tú dices, cada año publico 10 papers, entonces son 30 cuartillas. Pero en ciencias sociales eso no es posible, no es nuestra dinámica de investigación y de producción. Entonces, la evaluación pasa luego por ese tipo de criterios que crean pues, conflictos, ¿no? Finalmente de concebir cómo se difunde la investigación en ciencias sociales, pues mira, y en las otras ciencias. Es que esa es otra discusión. Sí. Esa es otra, no, yo no la eludo. Yo simplemente estoy diciendo cómo percibo que funciona esto. ¿Cómo decir? Si no es que tengas la respuesta, no necesariamente. Yo nada más la dejo planteada sobre la mesa, porque creo que vale la pena, sobre todo las personas que forman parte de las comisiones evaluadoras del SNI. Digo, yo tuve la experiencia de una psicóloga que me evaluó, que ella publicaba 20 papers y yo presenté 3 artículos, ¿no? Bueno, es que cada uno y ella 20 papers. Entonces, yo sí tuve una experiencia. Es que a lo que yo voy, es que lo que tú dices es es otro tema, pero es un tema muy relacionado. Yo creo que uno de entrada tiene que tener conciencia que no estamos compitiendo con los estándares de otras áreas del conocimiento. ¿Sí? Pero que las quiere extender. Yo creo, bueno, por otro lado está el que los comités están organizados por colegas, ¿no? O sea, yo por eso digo que es muy importante que en los comités de evaluación, los comités de evaluación de los proyectos funcionan diferente al del SNI, son otras personas, ¿no? O sea, es más ampliado. La del SNI es pues mucho más especializada. En los comités de evaluación de los proyectos pues todos los que somos SNIs estamos en el banco de evaluadores, ¿no? Yo supongo que hay evaluadores más cotizados que otros, pero al final de cuentas pues todos estamos ahí, ¿no? Aquí estamos diciendo un artículo por año sin decir en qué indizado, no le puse indizado, pero ni estoy diciendo de cuántos autores, ni nada de eso. O sea, yo creo que si alguien no compromete un artículo, no se ve bien. Esa es la percepción que yo tengo. Esa es la percepción. Si alguien no tiene estudiantes, pero en el formato de evaluación no viene artículos. No viene que estés produciendo artículos. En el formato sí viene formación de recursos. Entonces alguien bien podría decir que publicas un libro, que tu producción es un libro, ¿no? Pero el punto central es que uno tiene que tener claro que al trabajar en un proyecto al mismo tiempo estás trabajándole para el SNI, ¿no?
A mí, por ejemplo, digamos, a mí la perspectiva me ha cambiado mucho desde que soy editora de la revista. O sea, yo ahora que me metí ya a todo este mundo de las publicaciones, mi perspectiva ha cambiado mucho, ¿no? O sea, ha cambiado desde los títulos. O sea, no acepto ningún título que no tenga, que sea mayor de 12 palabras. ¿Por qué? Porque no entra en los buscadores. O sea... Pero uno no puede eximirse de, digo, pues ya tengo 4 años haciendo esa talacha o esa tarea, pues ni modo que no me permee, ¿no? No permee mi forma de percibir la productividad. Igual, yo le insisto a mis colegas, y yo creo, o sea, pues tienes que publicar en revistas, pues yo no estoy diciendo en inglés, estoy diciendo que tengan JCR, que tengan esto, que tengan lo otro. ¿Por qué? Porque si no, no me las va a contar el SNI, y eso no depende de mí, eso no lo estoy diciendo yo. Entonces, de la producción, yo siempre digo, bueno, de lo que hagamos, por lo menos un buen artículo tiene que salir. Un buen artículo está dado por dónde lo estás publicando. ¿Por qué? Porque si no te vuelves loco, ¿no? Digo, o sea, todo le tiene que abonar, todo el trabajo de uno pues está organizado para poder. A mí, por ejemplo, pues hay quien me dice, Edna, pero ¿por qué piensas así? Pues porque si no, no la hago, no la libro, ¿no? O sea, entonces, pues sí es un hecho, o sea, es un hecho que tienes que pensar en los tiempos. Por ejemplo, nosotros en el IRE tenemos el doctorado en educación y estamos en cierto nivel. Pues nosotros sabemos que al año y medio el estudiante tiene que estar presentando ya su artículo. El artículo lo tienes que estar mandando al año y medio, porque si no, no lo vas a tener para dentro de 3 años. Y si no te gradúas en 3 años y medio, eres una tacha para el programa. Y ser una tacha para el programa no es el estudiante, eres el director. Así se ve en mi comunidad. ¿Piden tesis o artículo nada más? Tesis y artículo. Claro, pero quien tiene esa presión o quien tiene la obligación de orientar eso, pues es el director de tesis. Tú tienes 1 año y medio conmigo, ya tienes que haber hecho trabajo de campo, ya tienes que estar haciendo esto, ya tienes que estar enviando tu artículo. Lo siento. Entonces, hay gente, digamos, que esas presiones, hay esas presiones, hay gente a las que simplemente no las asume. Hay otros que asumimos esas presiones. Yo creo que viven más felices quienes no la asumen. Pero quién sabe si encuentran Disculpe, los estudiantes tesistas asociados a los proyectos, pues obviamente el que proyecta los compromete a terminar, pero ¿y si no terminan, ese es punto negativo para el proyecto? Sí. Sí, es que es entrar en un tren, ¿no? Es un tren de trabajo, un tren de actividad que está programado. Bueno, ya nos estamos desviando un poco. Productos entregables. Por ejemplo, yo aquí les estoy señalando lo que nosotros nos comprometimos en el proyecto que es la tesis de doctorado de mi estudiante. Fíjense, que son realmente las metas que nos comprometimos. El perfil, parámetros e indicadores emitidos por la SEP para educación básica, validados para el nivel de educación preescolar en función de su pertinencia, claridad y suficiencia. Una matriz para evaluar la práctica pedagógica mediante observación in situ. Un manual de usuario para la matriz de evaluación de la práctica pedagógica. Un artículo enviado a una revista indizada internacional. Una ponencia en Congreso Nacional, una ponencia en Congreso Internacional y un informe técnico. Es un año. Ese es un año. ¿Y el informe técnico es necesario? Pues sí, porque es el que te pide conocer. Ah, lo pide. Sí. Entonces también lo programas. También lo programas.
y en el portal también se pone como un producto. Obviamente, yo ahí lo que creo es que a nosotros el dinero no nos llega todavía, ya lo firmamos en enero y no nos llegó, pero ya terminamos la primera etapa, por todo lo que comprometimos. Y ahí puedes pedir Ampliación. Sí, con bases sí, sí. Porque tú prometes y se retrasaron 8 meses y pedí esos 8 meses al final Claro, si claro, lo dieron. claro. Bueno, pues que yo quisiera cerrar ya diciendo pues que pues yo cierro diciendo que las propuestas de investigación son actos de persuasión, ¿no? O sea, uno trabaja para convencer a otros que merece ser financiado, ¿no? ¿Y quién estamos dispuestos a hacer eso? Pues yo creo que el tener el financiamiento podría tener estas presiones a las que yo hablo, de que te meten en una ruta de trabajo muy comprometida, pero te dan muchas posibilidades, realmente la posibilidad de reunirte con tus colegas. La legitimación además, ¿no? El proyecto te legitima. Claro, la posibilidad de hacer cosas, el dinero para hacer cosas, el dinero para hacer trabajo de campo. Digo, yo acabo de, con lo que me sobraba de un proyecto, acabamos de venir a hacer trabajo de campo a Hidalgo, estamos validando un cuestionario a nivel nacional. Pues venir a Hidalgo y pagarle a alguien para que venga a Hidalgo, pues no lo puedo financiar de mi bolsa, o sea, se financió con un proyecto, ¿no? O sea, realmente hacer cosas a mayor escala es la posibilidad que te da el buscar financiación. Pues espero haber contestado sus preguntas y podemos seguir dialogando. Bueno, creo que había una pregunta. Sí, bueno, yo primero quiero dar gracias porque está muy ordenada la comisión y bueno, uno le tiende a perder el miedo, porque yo a veces le tengo miedo a esta convocatoria, pero la primera vez que la ve, dice, se me viene todo encima. Y lo otro, si era posible que tú nos enviaras esa presentación. Sí, claro. ¿Sí? Mira, yo te voy a decir muy sucinta, muy concreta. Bueno, ya, claro, yo la dejo y con muchísimo gusto. Yo le decía a Lourdes. Fíjate que para mí, yo digo que lo que es muy importante es perderle el miedo a todo lo que son las convocatorias. Y si en la primera no te pasa, pues a la segunda, a la tercera, a la cuarta, hasta que salga, ¿no? O sea, no, pues sí, sí, la verdad, ¿qué pierdes? Mira, yo te voy a decir. Es que es en todo, ¿no? Por ejemplo, lo del SNI, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo apliqué al SNI por primera vez, hace más de 15 años, en mi comunidad se decía que solo los investigadores consolidados podían ser SNI, ¿no? O sea, en mi comunidad estoy diciendo, en ese charquito que puede ser la UABC Ensenada, ¿no? O sea, en el instituto éramos 4 o 5 gentes, solo había un SNI, uno solo SNI, que además yo no tenía la confianza para ir a preguntar nada, tal. Entonces yo anduve preguntando y todo el mundo me dijo, no, es que aquí tienes que demostrar que eres consolidada, que bla, bla, bla. Yo dije, pero ¿cómo? O sea, que me acabo de doctorar, no sé. Entonces, me acuerdo que fui con un cuñado mío, con mi cuñado que es más joven que yo, te estoy hablando de hace ya cerca de 20 años, y le dije, oye, Beto, ¿y cómo ya? O sea, ¿y qué tienes? Me dijo. Pues yo me acuerdo que en aquella época tenía, creo que 3 artículos y 2 capítulos de libro. Me dijo, con eso entras. Le dije, pero no sé qué poner aquí, en todas estas consideraciones. Me dijo, mira, tú ponte como lo que eres. Eres una joven investigadora que mereces ser apoyada. Ponte como eso. O sea, es que me dicen, no. Le dije, pero ya tengo más de 40 años. Pues sí, pero pues eso eres. O sea, entonces, después, y él me ayudó a armar el SNI. O sea, yo lo hice con este
con mi cuñado, que él es físico, además desde la perspectiva de los físicos, y lo armé y entré, ¿verdad? Luego me sacaron, como a los 2 años, en la segunda renovación me sacaron, porque cometí la estupidez de no meter toda la documentación completa. Me tocó al mismo tiempo el SNI y el PROMEP, y el PROMEP solo te pide El índice. la primera hoja. Entonces yo al CONACYT también solo metí la primera hoja, metí todo, pero solo la primera hoja, entonces me dieron para atrás. En cuanto vi que no estaba en la lista, hablé al CONACYT y me dicen, y tuve la suerte que hablé con el analista que había estado en esa mesa. Me dijo, no, pues si a ustedes la tenemos muy presente, porque usted reúne los requisitos, pero hizo mal. Entonces, ¿sabes qué hice? No cumplí con los requisitos de forma, claro. Entonces, por eso me sacaron. No, la comisión decidió sacarme. La comisión de evaluación decidió. Dijo, ¿sabe qué puede? Haga la réplica. Entonces yo, con toda la vergüenza del mundo, pues pedí disculpas por haberla regado, ¿no? Reconozco que no leí bien, que no, pero demuestro que tengo tal, con base en el reglamento, con base en el... Y ahí tuve la suerte que también... yo tenía un amigo que me dijo, el día que quieras subir de nivel me pides ayuda y yo te voy a ayudar a subir. No quiero subir, quiero mantenerme. Le hablé, entonces él me organizó en la carta de réplica, ¿no? Y lo único que hizo fue, en términos de lo que la convocatoria dice, quién es merecedor. Yo cumplo por esto, cumplo por esto, cumplo por esto, y pido disculpas porque la regué. Y me reconsideraron y quedé. Cuando quise ascender, les dije, yo merezco ser SNI 2, no es, ¿por qué? Por tal, y ascendí. No creo. Pero lo que quiero decir es, que uno puede dialogar con los... Luego, para aprender a manejar esto de, cuando yo dirigía el doctorado, pues la plataforma es terrible. Pues ¿qué haces? Directamente hablas a soporte técnico, no sé cómo hacer esto y esto, tal. Y son analistas que son muy amables, nadie te va a hablar de groserías, llegó un momento en que nadie te va a decir que la riegas. Llegó un momento que en la UABC me hablaban para que yo asesorara cómo someter lo de los programas de posgrado. ¿Por qué? Porque era la única que hablaba al SNI, al CONACYT y tal, y resulta que después había más que los de posgrado, ¿no? ¿Para qué lo digo? Para nada hay que tenerle miedo. Luego, como me dijo a mí mi cuñado, Edna, tú eres millonaria, pues ¿cómo voy a ser millonaria? Pues si vivo de mi trabajo. Bueno, pues necesitas el SNI, ¿verdad? Pues sí lo necesito. Pues trabájale al SNI, es un trabajo. No lo veas como una carga, pues velo como un trabajo. Entonces, pues si las consideraciones es algo que van a leer gente muy inteligente, me dijo, yo le dedico un mes nada más a repensar las consideraciones y le doy vueltas. Y sí, el chavo ese es mi 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué dices? Pues lo asumes como un trabajo. Tu trabajo, parte de mi marido me dice, yo buscar dinero, a mí, estás loca. ¿Quién te va a pagar para que vayas y hablar de eso? Si en la universidad no tenemos por qué buscar dinero. Bueno, habemos gente que sí pensamos que tenemos que buscar dinero. Entonces, son esta actitud, yo creo que el miedo de ninguna manera. Le pegas al indicador y conoces pues las actitudes.